Buenas tardes y bienvenidos al último webinar de este mes de junio de la UPF Barcelona School of Management. Una semana más os invitamos a repensar el management de manera colectiva, ofreciéndose el conocimiento de expertos y abriendo con todos vosotros el debate. Desde que empezó el confinamiento, desde la UPF Barcelona School of Management, hemos programado diferentes sesiones que podéis consultar en el apartado Noticias de la página web. En la actual situación de crisis global, caracterizada por un alto nivel de incertidumbre y complejidad, observamos que el proceso de desplazamiento de personas está viéndose afectado. Por ello, existe un nuevo reto para los responsables de movilidad internacional en las empresas, que ahora más que nunca deberán poner a prueba determinadas competencias que les permitan asumir y gestionar eficazmente su trabajo ante este cambio de paradigma. Por ello, contamos con Mariano de las Heras, director del posgrado en Internacionalización de Recursos Humanos y Global Mobility de la UPF Barcelona School of Management, y con las aportaciones de 3 expertos en este ámbito. Nina Heinrich, directora regional del sur de Europa y norte de África en BBI Communication. Pablo De Angelo, director de Recursos Humanos Internacional en CaixaBank. Juan Antonio del Pozo, consultor estratégico en movilidad internacional y con una larga trayectoria en experiencias en empresas como Endesa. A los 4, agradeceros vuestra colaboración en esta sesión. También agradecer a todos los asistentes, en especial a todos aquellos que formáis parte de la comunidad alumni de la UPF Barcelona School of Management. Os recordamos que esta sesión constará de 2 partes. Una primera, donde podéis escuchar las intervenciones de los ponentes, y una vez finalizada abriremos ronda de preguntas y comentarios con todos los asistentes. Tenéis a vuestra disposición el chat, donde podéis presentaros seleccionando sobre todo la opción panelistas y participantes. De esta manera el mensaje llegará a todos los asistentes. Y por otro lado, contáis con el canal Preguntas y Respuestas para dejar registradas vuestras preguntas directamente a los ponentes y que serán respondidas al final de la sesión. Muchas gracias de nuevo y empezamos con Mariano de las Heras. Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias Sonia, gracias Mireia. En primer lugar, por agradecer a la BSM el poder habernos invitado y hacer posible este webinar. Y por descontado, pues a todos ustedes por estar presente y por su interés en la presentación. Para introducirnos un poco qué es lo que pretendemos, cuál es la presentación de esta jornada, pues bueno, queremos destacar, como bien ha dicho Sonia, poner en relevancia una figura que consideramos estratégica dentro de las organizaciones, que es la figura del responsable de movilidad internacional, o lo que se conoce por el HR Global Mobility. Vital para cualquier proyecto de internacionalización dentro de las organizaciones y que ha tenido una evolución y una serie de retos importantes a medida que los cambios de paradigma que ha surgido la movilidad internacional han ido apareciendo en los diferentes entornos. Todos ellos al final han acabado con un nivel de incertidumbre y de complejidad, lo que entendemos por el entorno VUCA, y esto obliga a esta figura pues, a tener que poner a prueba pues, una serie de determinadas y concretas competencias que le permitan asumir, pues, como decíamos, la gestión eficaz de todo proyecto de movilidad internacional. Si nos ponemos un poco en solfa, desde hace, como he dicho, desde esta última década, bueno, pues hemos visto que la evolución de la movilidad internacional ha ido cambiando en diferentes escenarios y un primer cambio de paradigma lo podríamos encontrar con la crisis de 2008. En ese momento las organizaciones se vieron muy obligadas a tener que buscar alternativas de negocio y oportunidades dentro de un entorno global, y la internacionalización de las empresas quedó delegada pues, a un segundo término dentro de lo que sería la alternativa estratégica, considerándose ya como una obligación. ¿Y el por qué? Porque el cliente es global, y es global ahora mismo. El negocio quedó fuera de nuestras fronteras, tanto para lo que sería la gran empresa como para la pyme, y los programas de movilidad internacional empezaron a considerarse como un sinónimo de negocio, porque aportaban un valor estratégico y eran el motor de todo proyecto de internacionalización. Esto provocó también una evolución de los anteriores o tradicionales programas de expatriación hacia lo que se empezó a considerar como el desplazamiento de personas por proyectos, gestionando y generando pues, un nuevo cambio de paradigma que tuvo en cuenta una serie de aspectos relevantes y novedosos, como fue pues, la incorporación de nuevas generaciones, nuevos perfiles. Dentro de lo que sería ese estigma de la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio, se incrementaron lo que serían los proyectos de corta duración. Hubo un crecimiento exponencial en lo que sería la parte de los viajes de negocio, los business travel, y también se modificó bastante y tuvo un gran apogeo todo lo que sería el perfil del commuter. También aparecieron nuevas oportunidades de negocio en países emergentes y en vías de desarrollo,
que pues, estaban focalizados tanto en África como en Asia Pacífica, y luego también pues, empezó a tomar ya un poco de sentido por todo lo que era la diversidad de género, ¿vale? Y el foco también en lo que sería la experiencia del empleado en este tipo de proyectos. Y luego dos conceptos fundamentales importantes, muy relevantes, que son evidentemente todo lo que es el impacto de las nuevas tecnologías y los procesos de transformación digital en los proyectos de movilidad internacional, y por descontado el ROI. El ROI es un papel fundamental, eso sigue siendo, está existiendo y fue bueno, un concepto que ha marcado bastante y seguirá marcándose en los diferentes proyectos de movilidad. ¿Vale? ¿Esto qué obligó? Pues que a las empresas tenían que trabajar de un entorno mucho más flexible, tener que adaptarse, y en concreto pues el responsable de movilidad ha tenido que asumir pues, nuevos retos y nuevos roles en estas nuevas experiencias. Pero ¿qué ha pasado? Nos hemos encontrado una segunda derivada, un segundo cambio de paradigma en marzo del 2020, donde nos aparece una crisis global muy diferente a las anteriores, inicialmente sanitaria, pero que consecuencias sociales y económicas de una enorme magnitud. El entorno VUCA pues, ha quedado ya, por decirlo, manifestando su mayor dimensión por una incertidumbre cada vez más radical y mucho más compleja. Esto es lo que nos atañe a nosotros, en lo que es la parte de movilidad. Obviamente, las estrategias de internacionalización de las organizaciones ha afectado de manera importante, donde muchas actividades han quedado paradas, aplazadas, finalizadas y con enormes y significativas consecuencias de todo ello, ¿no? Quedando una especie de situación de stand-by en todo proceso de movilidad. Las empresas han tenido que adaptarse de nuevo a estos nuevos entornos. Y aquí tenemos un problema importante. Nos han enseñado siempre a gestionar el riesgo, pero no la incertidumbre. Y en este momento ahora nos vamos a encontrar a tener que tomar decisiones dentro de un entorno de incertidumbre. Las empresas pues, deben de estar preparadas para un futuro incierto, inmediato y sin dejar de pensar en lo que sería el corto plazo. Sería pues otro nuevo cambio, otro de paradigma en estos procesos de movilidad, donde parece ser que poco a poco y tímidamente se están comenzando a considerar y valorar ciertas reactivaciones de estos procesos, pero que nunca van a tener nada que ver porque no van a ser iguales a todos los anteriores. Estos van a estar condicionados por una serie de medidas y nuevos criterios mucho más exigentes, mucho más estrictos para todo tipo de proyecto y de normativas mucho más rigurosas y restrictivas que cada país nos va a imponer, y donde la seguridad y la protección van a tener un papel importante y decisivo en las organizaciones. Un nuevo rol para estos responsables de movilidad internacional que, como he indicado al principio, vamos a ir describiendo a continuación en las diferentes intervenciones. Por mi parte, Pablo, cuando quieras. Perfecto. Muchas gracias, Mariano. Yo voy a comentar básicamente sobre 3 temas. Uno justamente vinculado con lo que decía Mariano, es decir, cómo fue el impacto de estos cambios que se han sucedido en los últimos 10-15 años sobre el rol del responsable de movilidad internacional. El segundo es entender un poco en la situación actual y con ese cambio que se ha producido, cuáles son las demandas que esta persona tiene dentro de la organización, tanto del negocio como de las empresas, y luego esto cómo acaba impactando en que el rol tenga una determinada serie de competencias y conductas necesarias que intentaremos revisar. Vamos al primer punto, la evolución del rol y la visión estratégica de cómo el rol tradicional se ha convertido en la situación actual, sobre todo impactado por la crisis generada por la situación sanitaria actual. En primer lugar, el rol originalmente era más de un gestor que de un líder, digamos. Era una persona vinculada a procesos, a veces dentro de ámbitos de recursos humanos, dentro del ámbito de gestión, dentro del ámbito de compensación o del ámbito de selección, no una especialidad, y al día de hoy sí que se ha convertido realmente en un líder de su ámbito, tanto dentro del ámbito de recursos humanos, como líder de todos los procesos vinculados con la movilidad, como de cara al negocio. De cara al negocio es la persona que es la referencia y el ejemplo a tener en cuenta en los procesos de movilidad. Pasaba en ocasiones que uno se encontraba con la persona ya en destino, a veces uno tenía que solucionar los temas incluso cuando ya estaban hechas las movilidades. Eso ahora es imposible. Esta figura es clave dentro del ámbito de la gestión de la movilidad y es quien coordina la decisión básicamente de quién se mueve, cómo se mueve y cuándo se mueve. Hoy pivota sobre él la decisión de estos 3 temas. El segundo punto importante es que pasó de estar centrado básicamente en compliance
en el cumplimiento de normativas, de contratos, migratorio, etcétera, estar centrado en personas y en relaciones. Es decir, por un lado, de cara al negocio, es quien le selecciona el talento adecuado para cumplir el rol y para cumplir el proceso de movilidad internacional. Y respecto a la persona, es quien le vincula emocionalmente con el proyecto internacional y con el proyecto de movilidad internacional. Y producto de la situación que estamos viviendo actualmente, el no fallar en esto es clave, digamos. Un error hoy puede llegar a costar el proyecto de movilidad. Y el último punto es que el rol ha pasado de ser un rol más reactivo, de solucionar las formalidades del proceso de movilidad, a ser un rol más proactivo de business partner, de ser socio del negocio, anticipar sus necesidades, proponer mejoras. En definitiva, si tuviera que resumirlo, diría que realmente lo que ha ganado este rol es de absoluto empowerment, sobre todo en la situación actual, decidiendo quién, cómo y cuándo se hace la movilidad internacional. Pasamos al siguiente slide, donde veremos sobre todo cuáles son las demandas que tiene tanto a nivel de negocio como de las personas. Por un lado, el negocio lo primero que pregunta, obviamente, en la situación actual es cómo y cuándo se podrán mover las personas, en términos de recursos humanos, migratorio y relocation. Hoy es una incertidumbre total. Tenemos, por dar un ejemplo, en Estados Unidos, Donald Trump la semana pasada emitió una orden ejecutiva donde los visados que normalmente usan las empresas, como el visado de personal altamente cualificado, el L1, quedan suspendidos desde ahora hasta fin de año. Por tanto, la movilidad hoy está parada como mínimo hasta 31 de diciembre del 2020. Y hay informalmente versiones de que probablemente las personas que están allí no puedan salir sin perder su visado. Por tanto, hoy no se puede entrar, no se puede salir. Entonces, esto lo que hace es que el responsable de Global Mobility es quien debe estar en absoluto control del proceso, como es el caso de Estados Unidos, hay de otros países, pero no vamos a entrar en el detalle de cada uno. Por otro lado, lo que nos pide el negocio es personas capaces de desarrollar el negocio en el ámbito internacional. Esto básicamente, en términos de recursos humanos, hablamos de selección y gestión del talento. Yo tuve un caso en otra empresa de consultoría donde se envió a una pareja de consultores a México y en la segunda noche que estaban allí habían alquilado un piso temporal hasta seleccionar el piso definitivo. En la segunda noche comenzaron a golpear su puerta y en forma muy insistente, según ellos en forma demasiado insistente, y pensaron que lo que querían era echar abajo su puerta, y al día siguiente le pidieron a la consultora que les devolviera y no hubo manera de reencauzar el tema. Es decir, en este caso yo creo que aquí hubo tal vez un fallo a nivel de lo que es la gestión de la movilidad internacional, donde se debería haber rascado un poco más en las características de estas personas y su habilidad para realmente poder estar en un ámbito como el mexicano, que es muy interesante, muy desafiante, pero que tiene temas de seguridad que hay que tener en cuenta, que probablemente no se habían explorado respecto a estas personas. Por otro lado, las personas adecuadas no son solamente del ámbito personal, sino también en cuanto a que estén interesadas en el proyecto y no tanto en los aspectos económicos. Y vinculado con el aspecto económico, vamos al siguiente punto que nos pide el negocio, que es rentabilizar la movilidad. Hoy por hoy, el coste, como ya había anticipado Mariano, es determinante, cada vez más. Entonces, hoy por hoy, el medir el ROI, el coste de la movilidad contra la aportación que da la persona es fundamental. Hay muchas formas de hacerlo, no entraremos en el detalle ahora porque no tenemos tiempo, pero sí que es algo determinante hoy, sobre todo en un entorno VUCA como el que estamos viviendo. Por otro lado, las políticas de movilidad se han ido adaptando en este periodo, también se han ido haciendo cada vez más livianas, más flexibles. Han desarrollado figuras como commuters, local plus, movilidades directas local a local a nivel internacional, y todo esto se refleja en políticas de expatriación más flexibles. Y lo último que nos pide el negocio es que la persona no tenga problemas y pueda enfocarse en su tarea del día a día. Esto implica dos aspectos, básicamente. Por uno, los temas de compliance, que se cumplan con todas las normas, con los contratos, con las normas migratorias, etcétera, y que la persona en sus aspectos personales, como segundo aspecto, esté también tranquila y cubierta. Esto me refiero a la salud, a la vivienda, a los colegios, a la seguridad personal,
a la seguridad social, y al tema del regreso, que no es un tema menor, que es muchas veces el gran olvidado, y el tema del regreso no se puede empezar a trabajar cuando la persona va a regresar. La clave de trabajar el regreso es trabajarlo desde el mismo momento en que la persona sale. Y por otro lado, ¿qué nos piden las personas? Nos piden, y esto es copyright de Mariano, nos piden realmente tranquilidad física, emocional y económica. Y en este punto coincide totalmente con lo que decíamos antes que nos pide el negocio. El que no tenga problemas y pueda enfocarse en el negocio implica que desde el punto de vista personal la persona esté tranquila física, emocional y económicamente. Y pasamos a la siguiente slide, que entonces son las competencias que la persona debe tener para poder enfocar adecuadamente este rol. La primer columna la comentará sobre todo Nina, y la última sobre todo Juan Antonio. De la primera simplemente destacar el valor ético de la función, porque esta función implica asumir riesgos, implica mucha responsabilidad y no se puede enviar a cualquiera en cualquier circunstancia, y por algo entonces tiene que haber una base ética y el responsable de Global Mobility tener muy claro por qué está tomando las decisiones que está tomando. Pasamos a la siguiente columna de competencias, las vinculadas al Business Partnership. Aquí decíamos, tiene que trabajar colaborativamente con el negocio, ser un socio del negocio, tener habilidades de comunicación, tanto con respecto al negocio como con respecto a las personas. Tiene que resolver conflictos, y resolver conflictos es un trabajo de equilibrio. A veces hay que decidir, a veces hay que arbitrar, y hay veces que no está tan claro cuándo se debe hacer una cosa y cuándo se debe hacer la otra. Es un arte saber con cada una de ellas cuándo toca hacerlas. Por otro lado, la creatividad es muy importante, hay que tener soluciones creativas, porque en un ámbito mundial las problemáticas son infinitas y cada día son distintas, y la creatividad es muy necesaria para poder desarrollar el rol y desarrollar una solución para cada situación compleja concreta. Columna de flexibilidad y adaptación. Aquí decimos que tal vez la primera regla fundamental es que el responsable de Global Mobility es quien se debe adaptar. El mundo no se va a adaptar a él, por más que estés en la mejor empresa del mundo, el mundo no se adaptará a ti, tú eres el que te tienes que adaptar a la situación. Hay que tratar de innovar también en la forma de gestionar los temas, trabajar el impacto tecnológico también como una forma de innovación. Yo creo que sobre todo en tres aspectos: la comunicación con las personas, como esto que estamos haciendo nosotros ahora, en los temas de employer branding, para ubicar a la empresa adecuadamente a nivel de redes sociales, de selección, y poder captar los perfiles que más nos interesan. Y luego en el ámbito del HR Analytics, para poder de alguna manera trabajar los datos a nivel de empresa de la mejor forma, para poder tener las herramientas más potentes para selección y para gestión del talento. La resiliencia, como último tema, hay movilidades que, como decía Mariano, tal vez sean en menor escala, pero serán más complejas, más riesgosas, y por tanto la resiliencia para sobreponerse a las situaciones que se nos van dando y a las novedades que van surgiendo en una situación como la actual cada día es fundamental. Y como resumen final de este rol, yo diría que es un líder en su ámbito, dentro de recursos humanos y de cara al negocio, centrado en personas y en relaciones, no en administración, que decide el quién de la movilidad, el cómo y el cuándo de las personas que se mueven, y está empowered, o lo que le ha dado la evolución es un empowerment para asumir riesgos, para decidir en situaciones de incertidumbre como la que estamos viviendo, para arbitrar en lo desconocido y para unir distintos ámbitos de conocimiento técnico, donde no es necesario ser experto en ninguno, pero se debe tener criterio como para poder entender de todos y tomar una decisión común, para que esto permita desarrollar el negocio y dar oportunidades y seguridad a las personas en la empresa. Este es nuestro desafío, que no es poco, pero es bonito. Y por mi parte es esto. Muchas gracias. Pasamos a Nina entonces ahora. Muy bien, muchas gracias, Pablo.
Bueno, pues en mi caso quería pues quizá comentar un poquito más y aportar mi humilde conocimiento y experiencia en pues esa primera columna que comentó Pablo y más específicamente en estos tres aspectos de los idiomas, la vocación internacional y las competencias interculturales. Al nivel de idiomas, lo que creo que es importante que recordemos es que obviamente esa figura, ese responsable de movilidad internacional va a estar moviéndose y comunicando en un entorno internacional, sea con sus expatriados que podrían ser de distintas nacionalidades o sus colaboradores locales, ¿no? de los distintos destinos con los cuales trabaje la empresa. Y es obvio que más idiomas mejor. El inglés es un requisito, eso no es nada nuevo, pero incluso vale la pena pues tener en cuenta otros idiomas para ciertas regiones, ¿no? Como puede ser pues, el norte de África, quizá el inglés pues, nos ayude menos que en otras regiones del mundo. También resaltar que al final los idiomas crean un efecto puente, permiten acercarse a las personas, sea con los expatriados o los gestores locales, y que ese responsable de movilidad internacional pueda hablar ciertas palabras, entender el contexto también de la comunicación, siempre le va a aportar valor al rol, ¿no? Y darle una cierta seguridad, quizá, en ese momento de liderar ese proyecto. También importante tener en cuenta que no porque hablamos el mismo idioma, que es lo que pasa quizá mucho en los proyectos entre España y Latinoamérica, significa que los significados de las palabras son las mismas. Y ahí pues creo un poco el puente con lo que es la competencia intercultural. Hablamos un mismo idioma, pero no queremos decir lo mismo. Entonces, también es interesante y importante que ese responsable de movilidad internacional sea consciente de eso. Al final, si queremos predicar por el ejemplo, también pasaría por ese conocimiento de las diferencias culturales, el impacto de la cultura en la comunicación, sea con, una vez más, los expatriados o los colaboradores locales. Yo creo que la crisis por la cual estamos pasando y el entorno VUCA muy presente en este momento nos ha dado algunos ejemplos de cómo la cultura ha ido impactando en el estilo de comunicación, por ejemplo, de los jefes de gobierno, ¿no? Hemos visto cómo cada jefe de gobierno terminaba su discurso para transmitir confianza al pueblo de una manera muy distinta. El francés Macron terminando su discurso con un Vive la France, muy de la patria. Estados Unidos, Trump con una expresión muy americana de God bless you, ¿no? Que un francés nunca utilizaría, o el ejemplo sueco, que es I trust you, ¿no? Donde lo que transmite el jefe de gobierno, el líder del país, es esa responsabilidad individual que de hecho hemos visto en la gestión de la crisis del COVID. Ya veremos con el tiempo si las decisiones que se tomaron en cada país y cómo se gestionó fueron acertadas o no, pero desde luego cada cultura y cada país decidió optar por una manera de comunicar y se esperó de cada líder unas actitudes y unos comportamientos distintos. Entonces, que ese rol, esa persona que gestiona esa movilidad internacional sea consciente de ello, solo puede ayudar
a facilitar esas gestiones de expatriaciones, desde luego. También le permitirá entender y anticipar los contextos en los cuales se pueden encontrar los expatriados. Estoy pensando, por ejemplo, en lo que hablábamos de compliance, ¿no? Y del respeto de las reglas en función de las culturas, cuán importante es el respeto de las normas, el respeto de las reglas en este contexto VUCA, que obviamente pues, ha tomado un lugar muy, muy importante. Y por lo tanto, tener esa sensibilidad a la hora de gestionar esos proyectos. También, y quizá tiene más que ver con actitud que con aptitud, pero hemos pensado que también era importante resaltar la vocación internacional, ¿no? de esta figura, que sea una persona que tenga un alto interés y una motivación internacional. No por haber viajado mucho, uno ha desarrollado una competencia intercultural. Hemos visto en el pasado, en numerosos proyectos, personas cometer durante 10 años los mismos errores, ¿no? Pero sí es verdad que cualquier exposición internacional, y desde luego si ha podido vivir en otro país, aunque sea durante los estudios a través de una experiencia Erasmus, podemos pensar que ese gestor de la movilidad internacional tendrá una experiencia de lo que es el choque cultural que vivirán los expatriados. Eso también entonces le facilitará ese elemento clave que he querido resaltar aquí también, que es la empatía. Yo creo que muy importante en el contexto VUCA que estamos viviendo es la empatía. Y yo creo que esa figura clave, que como bien ha dicho Pablo, se ha visto empoderada por la situación actual, tiene que tener esa empatía para poder ejercer ese rol de mediador entre las necesidades del negocio y las necesidades del expatriado, de la persona. Os puedo dar un ejemplo. Nosotros en BBI lideramos unos proyectos internacionales europeos de profesionales del sector sanitario, en este caso españoles, que deciden trasladarse a los países nórdicos. Durante 6 meses se forman en idiomas y en conocimientos de la cultura profesional y social local, en este caso finlandés, que no es el idioma y la cultura más fácil y más cercana a la española. Aún así, dentro de ese grupo de personas que se han ido formando y que tienen un puesto de trabajo muy interesante, con unas condiciones realmente muy buenas, algunas de estas personas en este momento se han planteado no irse. Y ha sido para nosotros pues, clave poder hablar con ellos muchísimas veces, y aquí creo que también ese acompañamiento por el entorno VUCA en el cual estamos se tiene que reforzar muchísimo. Lo que antes te llevaba 3 emails y 2 llamadas, ahora igual te va a llevar 10 emails y 10 llamadas, ¿no? Por ese acompañamiento constante, ese contraste de información y de alguna manera poder vender el proyecto al expatriado y darle esa seguridad emocional, económica y física que mencionaba Pablo antes. Pues 2 personas de ese proyecto, de unas 15 personas, decidieron en este caso quedarse en España, habiendo aprendido el finés y teniendo todo para irse, porque el contexto personalmente no se veían capaces de trasladarse a otro país, lejos de su familia y de sus amigos. Me había puesto hasta el reloj. Muy bien, y esto es todo por mi parte. Muchísimas gracias. Paso la palabra a Juan Antonio. Bien, pues muchas gracias, Nina. Vamos a ver si consigo pasar la slide.
Bien, bueno, gracias Nina, gracias a los demás. La verdad es que está siendo muy interesante. A mí me toca analizar los aspectos técnicos y operativos bueno, que va a tener que lidiar el gestor o el HR Global, como lo llamamos, a partir de ahora, o digamos en nuestro nuevo contexto, ¿no? Entonces, aquí surge un concepto nuevo, que es la removilización, digamos. ¿Y qué implica la removilización, ¿no? Pues la removilización implicará, en primer lugar, el que haya que redefinir nuestras políticas de expatriación, porque van a surgir nuevos modelos. Y quizás esta redefinición de políticas haga que las políticas ya no sean como antes y que cambien para siempre, ¿no? Por otro lado, discutíamos ayer si el negocio internacional, si algunas empresas iban a cerrar el chiringuito, digamos, y otras iban a ampliarse. Lo que está claro es que el negocio internacional va a continuar y que va a tener que seguir existiendo personas que estén donde está el negocio. Todo dependerá de la etapa de internacionalización de la empresa para ver cuándo esas personas tienen que estar, si tienen que estar, si no tienen que estar, pero el negocio internacional y el mundo global va a continuar de una forma o de otra. Entonces no van a desaparecer las expatriaciones, digamos. Y bueno, ¿esto qué implica? Pues un cambio radical en la función del rol del gestor de recursos humanos, del gestor de la movilidad. Hasta ahora hemos estado acostumbrados, digamos, de alguna forma, a vivir en un entorno de gestión del cambio y ahora vamos a pasar a tener que liderar un entorno de gestión de la incertidumbre, como han dicho Pablo y Nina y como apuntó al principio también Mariano, ¿no? Entonces, siempre a nivel estratégico o al nivel estratégico que debería tener la función del gestor de recursos humanos, nosotros como gestores de expatriados, yo durante mi época siempre quisimos formar parte de los comités de dirección, de los comités estratégicos. Sin embargo, también siempre pues estábamos relegados en las áreas de la administración, en subdepartamentos de compensación y beneficios, en el mejor de los casos y en compañías grandes, pues ya con una función específica o en áreas de desarrollo. Y bueno, esas ansias nuestras de estar en los comités de dirección, digamos, bueno, ansias entre comillas, porque eso tiene su parte buena y su parte mala, pero esa aspiración de estar en la parte estratégica del negocio, de formar parte de los comités de dirección, ahora lo que va a ocurrir es que el comité de dirección es el que viene a nosotros. Ya no tenemos que pensar en querer estar allí, sino que ahora nos van a preguntar, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en este nuevo contexto, ¿no? Y ahí es donde entramos en los nuevos modelos de expatriación. Está claro bueno, que todo esto hay que redefinirlo en el sentido de que no va a ser tan común el que haya commuters, por ejemplo, el que no va a ser tan común el tema de los viajeros frecuentes, el enviar a personas para temas de desarrollo, también, bueno, no se va a enviar tan alegremente este tipo de personas y sobre todo porque el tema económico ha impactado en los resultados de muchas empresas y ahora hay que vigilar muy de cerca los costes. Entonces, lo que se está viendo es que las asignaciones internacionales van a pasar a ser virtuales, muchas de ellas, ahora os explicaré cómo, o bien de larga duración. También es verdad que con esto de la movilidad, pues bueno, se van a formar burbujas de movilidad o lugares del mundo donde se va a poder uno mover más libremente que en otros. Pero desde luego los modelos de expatriación van a surgir diferentes y van a ser nuevos. En lo que se refiere a las expatriaciones virtuales, que tanto se habla por ahí en los foros de los gestores de expatriación, bueno, dependerá de la etapa de internacionalización de la empresa. No es lo mismo una empresa que inicie sus operaciones en el extranjero, donde desde luego virtualmente no puedes hacer nada, tienes que ir allí, que una empresa que ya esté asentada. En ese sentido, sí que se va a tender más a unas expatriaciones virtuales, de tal forma que se dirijan los equipos desde el país origen, por ejemplo, o desde una zona intermedia, y se realicen viajes de vez en cuando a terreno pues, para ver cómo van las cosas. ¿Qué más? Bueno, en este sentido lo que pasa a ser crítico es el aspecto tecnológico, por supuesto, porque gestionar virtualmente personas pues es diferente que estar viéndolas, ¿no? En los temas de compensación y beneficios, vamos a ver, cuando hablábamos al principio con
con Mariano de los aspectos de formación, antes de la crisis, antes de la pandemia, del nuevo paradigma, hablábamos de los esquemas de compensación a nivel local, que cada vez se expatriaba más gente tipo millennials, o expatriaciones cortas, expatriaciones con condiciones locales del país de destino. Bueno, pues esto no va a ser tan fácil. Ahora se está volviendo a hablar del sistema de hoja de balance, que siempre tuvo su etapa de gloria, luego estuvo ahí aparcado y ahora parece que es un sistema ligado al país de origen y que ayuda mucho a definir cómo se desplazan las personas. Y sobre todo, pues, expatriaciones menos arriesgadas, que no haya que viajar tanto, que son las expatriaciones de larga duración. O sea, de alguna forma y tangencialmente o como efecto colateral, las expatriaciones tradicionales de larga duración, con todo lo que eso conlleva, quizás resurjan. Y de hecho muchas empresas consultoras están volviendo a vender de nuevo todos sus productos que tienen que ver con diferenciales de coste de vida, con informes de calidad de vida en los países. O sea, es algo que antes era, digamos, un poco colateral, ahora se está volviendo para las empresas consultoras otra vez un negocio principal. Vamos a ver el tema de los diferenciales de coste de vida, de los incentivos, de todas estas cosas. La gestión del talento internacional, como bien decía también Pablo antes y también ha comentado Nina, bueno, pues ahora hay que seleccionar bien a las personas que mandamos al extranjero y hay que tener cuidado con muchas cuestiones que tienen que ver con el compliance y con el seguimiento que vayamos a hacer a esa persona, no solo a la hora de seleccionarlo, sino cómo lo hace después como expatriado. Habrá que vigilar su desempeño, habrá que estar atento para cuándo finaliza su asignación, a ver cuál es el siguiente paso. En los temas de comunicación, por supuesto, pues igualmente tendremos que establecer unos canales de comunicación con la gente que esté fuera de España, que sean canales de comunicación ágiles, potentes, que podamos de alguna forma tenerlos al día de lo que está ocurriendo en el país de origen, de las posibles vacantes, de oportunidades en otros países, en fin, no como antes que mandábamos a la persona fuera y nos olvidábamos de él, y más si era una persona con condiciones locales. Entonces, bueno, pues se marchaban y de repente te dabas cuenta que ya tenían que volver y tenías que hacer algo, ¿no? Bueno, ahora quizás haya que estar más en contacto con las personas. Y para todo esto, por supuesto, hay que estar muy al día de lo que dice el mercado, hay que saber analizar, hay que mirar encuestas, hay que hacer un poco lo que en seguridad patrimonial se llama labores de inteligencia. Hay que estar analizando qué ocurre en los países, viendo cuál es el contexto en cada sitio. Hay que estar muy al día. Antes un informe de un país, pues si tú le dabas a un expatriado que se iba, digamos, en 2019, un informe que estaba redactado en 2017, bueno, más o menos no pasaba nada, todo es más o menos igual. Ahora no. Ahora hay que mirar, no casi cada día, pero igual cada semana, cómo son las circunstancias en cada país y qué es lo que está pasando. Bueno, bajando un poco más al detalle, aquí he señalado algunos aspectos críticos, no están todos, por supuesto, pero son en los que más va a impactar este nuevo contexto, o digamos de alguna forma de los que más se va a tener que ocupar el HR Global, como llamamos nosotros. Aquí hay un aspecto crítico que es el tema de la salud. Bueno, en este aspecto me voy a detener un poco más adelante porque sin duda es de los más importantes. El tema de la seguridad, de nuevo, si ya era importante ahora, pues ahora cobra más relevancia. Lo que llamábamos el duty of care, pues en fin, ahora hay que estar mucho más pendiente de la persona, con protocolos para autorizar su viaje, para ver dónde está, para incluso geolocalizarle y poderle repatriar rápido. Los temas de inmigración, bueno, pues ya ha mencionado Pablo lo que está pasando en Estados Unidos con las visas. Digamos que se observa una tendencia contradictoria ahí. Por un lado, la Unión Europea pretende atraer a más gente y abrir un poco más las fronteras y, sin embargo, en Estados Unidos pues tratan de cerrarlo. Pero, en fin, eso habrá que ver cómo evoluciona. De todas formas, es un asunto que tampoco se puede dejar así tal cual en manos de los proveedores como antes y ya se solucionará. Hay que estar muy atento porque seguramente no solamente se trata de la visa de trabajo, digamos, sino que habrá muchos países en los que habrá que guardar cuarentena cuando se llegue, y habrá que tenerlo todo esto en cuenta.
estamos hablando de muchas cosas en las cuales hay que tener más cuidado, que parecería que todo esto nos va a incrementar el coste, y sin embargo estamos en un entorno donde los resultados de las empresas, por decirlo de alguna forma, han recibido un hachazo y van a reducirse, con lo cual el control de costes es mucho más importante que antes. De alguna manera va a haber que no solo presupuestar cuando nos cuesta a la persona, sino que incluso provisionar eso, hacer un seguimiento de cuánto nos está costando y después ver si existe un retorno de la inversión con la persona a la que mandemos, porque, en fin, esos eran aspectos relativamente olvidados hasta ahora. O sea, yo recuerdo en Endesa que nos pusimos a hacer un análisis de cuánto nos estaban costando los expatriados y, bueno, los primeros informes, como gestor de expatriados, me daba vergüenza enseñarlos porque los directores se llevaban las manos a la cabeza. O sea, un expatriado podía costar 3 y algunas veces más veces, o sea, se podía multiplicar por 3 el coste de lo que él costaba en el país de origen. Bueno, otro aspecto muy reseñable que ya me han comentado mis compañeros es el del compliance. Por supuesto, no solamente estamos hablando de los temas fiscales y de las políticas que hay que seguir ahora. Yo creo que se abandonará la política fiscal del dejar hacer. Ahora no nos podemos permitir que un expatriado, pues no sé, haga lo que quiera a nivel fiscal. Tenemos que vigilarles. Probablemente las políticas de ecualización fiscal son las que tomen más relevancia a partir de ahora. Y bueno, no solamente, como decía, tenemos que tener atención a los temas de inmigración y a los temas de fiscalidad, a los códigos éticos, a los códigos de conducta, sino que, bueno, puede que haya legislaciones o asuntos de comportamiento a raíz de la pandemia que tengamos que tener muy en consideración en los países de destino para que los expatriados no metan la pata, para que no les pillen, por ejemplo, montando en bicicleta por un sitio donde no se puedan. Y hay países donde la policía no se anda con bromas. Te cogen, te ponen una multa o te llevan al calabozo y te hacen pasar ahí una noche. Lo cual, pues, no le hace mucha gracia, por supuesto, a nadie, ¿no? Bueno, ¿qué más? También estoy viendo que cobran mucha relevancia, por supuesto, enlazado con todo lo anterior, los aspectos de relocation. Por supuesto, el dejar que una persona se busque su casa, que viva donde quiera y todo eso como antes. Incluso si va con familia, pues colegios y tal, pues ahora hay que tener más cuidado, no solo por el sitio donde vive y lo que eso tenga que ver con la imagen de la empresa, sino porque tenemos que asegurarnos que tiene unas condiciones de conectividad a su vivienda suficientes como para poder seguir teletrabajando si llega el momento dado, ¿no? Y por supuesto que tengamos unas políticas de repatriación y unos procedimientos bien claros cuando se acerca el final de una asignación. O sea, no solamente qué hacer si le traemos al país de origen, sino qué hacer si le llevamos a otro país diferente o qué pasa si le tenemos que localizar allí. Todo eso tiene que estar como muy, muy claro y muy previsto. Y bueno, ya por último, antes de terminar, no me enrollo más porque cada uno de estos aspectos podría dar solo para un webinar en sí mismo. El tema de los seguros médicos, digamos que es el que cobra más relevancia. No solamente porque tenemos que tener en cuenta cosas que antes ni nos preocupábamos de ellas, sino porque en el, digamos, contexto de pandemia que tenemos ahora es esencial, por ejemplo, que las coberturas de epidemias, de pandemias estén cubiertas, lo cual era normal que estuvieran exentas antes. O sea, algo que no prestábamos atención ahora es crítico. El tema del capital máximo asegurado, por supuesto, si nosotros aseguramos más cosas, cubrimos más cosas, el capital máximo asegurado va a tener que subir. El que sea obligatorio en muchos países que nos hagamos las pruebas del COVID, pues vale, fenomenal, pero ¿eso quién lo paga? Si nos obligan a hacernos las pruebas del COVID, no sé, varias veces al mes en algún sitio, pues tendríamos que solicitar que la compañía de seguros nos reembolse. Y vete a saber quién nos hace esas pruebas y dónde. Y luego se está hablando mucho de un concepto que es el pasaporte inmunológico. Hasta cierto punto incluso se dice que puede llegar a ser obligatorio. Y bueno, aquí es donde te van a decir si, pues lo que todos nos preguntamos, si has pasado la enfermedad, si no la has pasado, cuándo te hiciste las pruebas, cuándo no te las hiciste, ese tipo de cuestiones. Y bueno, pues digamos que como veis es un asunto muy prolijo. El HR Global va a pasar a ser una especie, esto es una idea de Nina, que me hablaba de un piloto o de un capitán de barco así manejando en una tormenta.
y se nos ocurrió el director de orquesta. Digamos, el director de orquesta va a ser el HR Global, que tiene que conciliar no solo el expatriado, sino su familia, tiene que conciliar los proveedores, lo que pasa con el país de origen, el país de destino. Y bueno, ahí es donde vemos como una función crítica esta del HR Global, que creo que va a tener mucho trabajo a partir de ahora. Disculpar el rollo tan rápido, es un tema muy prolijo, y le paso la palabra a Mariano porque se nos va el tiempo. Muchas gracias, Juan Antonio. La verdad que todo es muy interesante. Bueno, yo simplemente, a ver, la slide anterior del director de orquesta al final yo creo que define bastante bien este concepto, esta figura, porque al final no deja de ser la persona que organiza en la orquesta los instrumentos que lo componen y es el referente. En este caso considero que un responsable en movilidad internacional es un referente para estos aspectos. Tiene que ser capaz de gestionar, liderar, asumir pues, escenarios como el que nos ha tocado vivir y que evidentemente, como he dicho antes, no tiene nada que ver y como hemos visto en las diferentes exposiciones de cada uno de vosotros, ¿no? Lo que está claro que, bueno, que va a tener que trabajar una serie de competencias y habilidades. Nos hemos forjado mucho siempre, nos hemos fijado en el perfil de la persona que se desplaza, pero quizás también hay que tener muy en cuenta pues, bueno, lo que tiene que tener quien está responsabilizándose de un nuevo reto, un nuevo rol que nada tiene que ver, como hemos dicho, de los anteriores proyectos, ¿no? Va a tener que trabajar de manera muy sincronizada, muy integral, todos los aspectos que van a componer un proyecto de movilidad y en el escenario en que estamos, la verdad que es complicado, ¿no? Nosotros, aprovecho ya para, bueno, pues para informaros, tenemos un posgrado en la universidad que lo lanzamos el día 16 de octubre. Intentamos cubrir por encima de todo lo que hemos estado aquí exponiendo. Hacemos mucho foco en esa figura del HR Global Mobility. Tenemos una sesión de presentación para el día 8 de julio también a las 5, por si alguna persona de los que estéis aquí estáis interesados en escuchar un poco en qué consiste este programa. Y todos los que estamos aquí pues participamos como profesores y especialistas y profesionales con toda la vida del mundo en el proyecto. Es más que nada pues que lo sepáis, que es una apuesta importante por esa parte y por parte de la BSM en, bueno, en cubrir el espectro de una figura que consideramos y hemos considerado siempre muy, muy relevante en las organizaciones. Hemos visto que había alguna pregunta de Carlas Roca que nos comenta, a ver, pues no sé cómo estamos de tiempo, imagino que un poco justos. Bueno, Carlos nos pregunta si supongamos que el candidato cuadra a nivel competencial y a nivel actitudinacional también, ¿cómo lo formamos en las situaciones de compliance local y cómo le damos soporte? Una segunda es, un SPAC quiere no solo la garantía económica y estabilidad familiar, sino la vuelta de cómo va a continuar la carrera profesional o cuál será su premio de vuelta. Esto es lo que era la famosa reubicación, ¿no? Entiendo que si nos preguntas lo tenemos en cuenta. Y luego, ¿cómo hacemos un business case de un candidato de desarrollo de negocio si como SPAC no tiene cartera de negocio en aquel país de destino? No sé si estamos preparados para contestar estas preguntas, Pablo Carlos. Hombre, a ver, yo te diría que lo que se refiere a la segunda, te diría que es cierto que la parte económica y la estabilidad, como hemos dicho, la garantía económica en la seguridad son una estabilidad, pero sí que es cierto que yo creo que sigue encima de la mesa la carrera profesional. Esto es un punto importante, es un punto a tener en cuenta, que creo que eso ha intentado, yo creo que ha bajado, porque anteriormente era uno de los grandes puntos críticos y negros, ¿no?, de la carrera de un expatriado, ¿no? El retorno, porque al final la verdad que muchos de ellos había estudios hechos por empresas y por consultoras de cierto nombre, en el cual se hablaba de incluso un 70% de fracaso, ¿no?, de que la gente incluso abandonaba la organización. Yo creo que todavía esto no está muy definido. Creo que es un tema que va mucho en la parte de la empresa. Yo creo que es un tema que se tiene que tener muy en cuenta y en todo proyecto de movilidad eso se tiene que quedar muy claro porque es uno de los grandes handicaps que hemos tenido y que creo que siguen existiendo. Lo del tema del business case, no sé, Pablo, tú que estás más en el negocio, ¿cómo lo ves? La pregunta que nos hacía Carlos de cómo hacéis un business case de un candidato de desarrollo de negocio si como SPAC no tiene cartera de negocio en el país de destino. Claro, es más una pregunta de negocio, pero normalmente si tú envías a alguien normalmente a un país de destino, por más que no tenga una cartera, lo que estás intentando es de alguna manera captar las sinergias que pueden haber de un país a otro. Como ejemplo, si envías a un candidato español a UK,
probablemente no vas a captar una empresa británica que solamente trabaja en el mercado británico. Vas a intentar captar una empresa británica que se quiera vincular con España, con el ámbito mediterráneo, lo que sea. O una empresa española que quiere desarrollarse en UK. Normalmente, cuando se envía un candidato de negocio local hacia otro país, lo que está intentando es, normalmente, captar la sinergia o transmitir al negocio local los conocimientos prudenciales de la matriz, me refiero a cómo actuar en las distintas circunstancias de negocio, y que luego sean las personas locales los que realmente sean responsables del contacto con la empresa local. Es decir, una persona puede ir bien para aprovechar las sinergias internacionales, que eso es algo que cada vez se está dando más, o para allí transmitir el conocimiento de la matriz a las distintas filiales. Y si te parece, Mariano, vamos a otra pregunta que decía, supongamos que un candidato cuadra a nivel competencial y actitudinalmente. ¿Cómo lo formamos en las situaciones de compliance local y cómo le damos soporte? No sé si lograremos formarle en los temas de compliance local. Lo que debemos seguro es darle soporte. Normalmente lo trabajaremos a través de proveedores de servicios externos. Cuando hablamos de compliance, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de migratorio, estamos hablando de legal, todo lo que tenga que ver con contratación, etcétera, allí, temas fiscales, temas de seguridad social. Eso es responsabilidad del responsable de Global Mobility gestionarlo. Obviamente que nosotros tenemos que trabajar con la persona, tenemos que explicarle, pero no podemos descansar en que sea la persona sola la que cumpla los aspectos de compliance, porque incluso por razones reputacionales de la empresa, tú tienes que asegurarte que la persona allí cumple con todos los impuestos, con la seguridad social, con todos los ámbitos que tiene que cumplir a nivel local, porque en parte la reputación de la empresa también está en las personas que se envían allí. Es decir, la respuesta es, se debe ayudarle a entender y hacerlo, pero se debe cubrir esos ámbitos para estar seguro que no generan ningún problema en ninguno de ellos. Es responsabilidad, en definitiva, del responsable de Global Mobility. Sí, y de hecho, si puedo completar la respuesta de Pablo, creo que más se prepara al expatriado, en este caso al candidato, al contexto local en el cual se va a encontrar antes de que se marche, más fácil será luego la gestión del HR Mobility y reducir justamente ese choque cultural que hablamos en los temas de compliance. Entonces, una cierta formación sobre cómo es el país con que se puede encontrar en destino ayudará. Y luego asignarlo bueno, nosotros lo llamamos un padrino, ¿no? O un mentor local que le pueda ayudar en su adaptación, sea a la cultura de negocio, a la cultura social o a todo ese compliance local, ¿no? Que pueda tener una persona de referencia local que le ayude a navegar, yo vuelvo al barco, lo siento, o moverse dentro de la música, ya que estábamos hablando de música, local. Y si me permites una cosa que no he preguntado exactamente, pero está muy vinculada con la pregunta, al final la formación previa que tiene que tener, que muy bien mencionaba Nina, también debe abarcar otros ámbitos que no son estrictamente compliance, los temas de seguridad personal, sobre todo dependiendo de los países. Ya decía Mariano que la movilidad se había extendido a todo el mundo, el gestionar todos los temas de seguridad y de las situaciones que se van a vivir en el país es muy importante, y también lo que comentaba Juan Antonio respecto al tema de salud. En todos esos ámbitos tiene que haber allí sí también una formación previa, tanto más importante que la de compliance. Sí, yo quería, al hilo de lo que estáis comentando y en relación con la segunda pregunta, también por lo que ha comentado antes Mariano de la repatriación, la segunda pregunta parece formulada por un expatriado. Es decir, bueno, ¿y cuál va a ser tu premio cuando vuelva? O sea, pues esto está muy bien, pero yo me voy, pero luego, ¿qué me vais a dar a cambio, ¿no? Y aquí hay un peligro, ¿no? Digamos que antiguamente era la persona la que le hacía un favor a la empresa si se marchaba, ¿no? Bueno,
claro, yo me voy, pues me tienes que pagar mucho, tal. Luego eso cambió, afortunadamente, y ya es la empresa la que le daba la oportunidad a la persona de desarrollarse internacionalmente, de ganar en habilidades. Y bueno, ahí estábamos confortables en ese ambiente. Y ahora hay peligro de que la cosa cambie de nuevo otra vez. O sea que de alguna forma la persona ahora, el expatriado, es el que diga, uy, claro, a lo mejor vamos a ver si me voy o no, el que tome las riendas, ¿no? Entonces, bueno, al hilo ya de lo que dice la segunda pregunta, que habla de cómo lo vais a premiar o vais a tener en cuenta esto en la repatriación, por supuesto, es lo que hablaba yo de las políticas de repatriación. O sea, aquí hay varias posibilidades cuando termina una asignación. La primera es que el expatriado vuelva al país de origen. Y en el país de origen, ¿qué va a pasar? Si es una empresa grande, a lo mejor hay posibilidades de ubicarle bien y de darle un reconocimiento profesional, pero a lo mejor no. Lo más normal es que estén todos los puestos cubiertos y de repente llega uno de fuera y ¿qué hacemos con él? Bueno, pues lamentablemente, como decía Mariano antes, incluso a veces hay que prescindir de esa persona o por propia inercia esa persona termina marchándose, ¿no? Lo cual es triste. Pero también hay que contemplar otras posibilidades, o sea, si esa persona se puede ir a otro país diferente o si se puede localizar. A nivel de porcentajes, es verdad que hay un porcentaje importante de gente que fracasa en cuanto a este reconocimiento, pero también hay un porcentaje muy importante de gente que termina localizándose o que termina siempre estando expatriado, ¿no? Que es el expatriado eterno este que llamamos, va a un país, luego a otro. En fin, yo creo que premiar a alguien cuando vuelve pues no es así como tan fácil, digamos, hay que tener una buena política. Sí, si Sí, puedo yo sí. añadir, Eso. perdón. Adelante. No, tú. Añadir a ello, Juan Antonio, ya que lo mencionas, la importancia del transferimiento de conocimiento, o sea, todo ese conocimiento, toda esa experiencia que ha ganado el expatriado en su asignación internacional, cómo luego el responsable de movilidad va a facilitar, no necesariamente será responsable, pero sí debería contemplar la manera de facilitar que todo ese conocimiento y esa experiencia se transfiere a la compañía y no se pierda en el limbo, ¿no? Entre un destino y otro, o una repatriación y luego que esta persona deje la compañía. Y ahí también todavía yo creo que hay mucho trabajo que hacer en cuanto a expectativas de lo que espera el expatriado a la vuelta y de cómo se va a transferir todo ese conocimiento, esa experiencia ganada en ese proyecto internacional, en esa expatriación. Simplemente un pequeño detalle, un pequeño matiz a todo, porque evidentemente todo es así y es cierto lo que hemos comentado. Lo que ocurre que sí que es verdad, y es un poco el objetivo de la sesión, es que no vamos a ver un entorno de incertidumbre radical. Entonces, claro, muchas veces los planes que tenemos planificados, preparados y programados para cualquier perfil puede cambiar de una manera radical y te vas a ver obligado a hacer cosas. O sea, es decir, antes se hacía la famosa carta del expatriado y ahora tiene que haber una carta con otra sobrecarta y con otra carta y con otra carta y con otra carta, porque realmente la situación es complicada, ¿no? Y es así, ¿no? O sea, realmente garantizar que una persona pueda volver a su puesto de trabajo, pueda tener un plan de carrera, aunque hoy en día los perfiles en los que nos encontramos, cada vez las nuevas generaciones buscan más el proyecto de carrera, el plan de carrera, incluso internacional, ¿no? Y trabajaría en ese formato nómada, ¿no? Me voy mañana a un sitio, voy a otro, pero hoy en día ese entorno de incertidumbre que nos ha tocado vivir, que este COVID nos ha dejado encima de la mesa, obviamente, pues bueno, pues nos permite, pues es lo que decíamos, tener unas cualificaciones, unas competencias que vamos a tener que estar todos, no solamente el responsable de movilidad, sino toda la organización, muy abierta a determinados cambios que van a salir incluso de una manera exponencial, ¿no? No sé si nos hemos pasado, Sonia, de tiempo, creo que sí, ¿no? Creo que ya nos hemos ido fuera. Creo que estamos Pues, just in time. Estamos fuera ya. Hola, no, estamos bien. En punto, ¿eh? Parecemos alemanes. ¿Sí? Sí. Total, Bueno, sí. Muchas gracias, Mariano, Nina, Pablo y Juan Antonio. Entre todos habéis conseguido dar una visión de 360 del HR Global. Yo creo que Pablo apuntando que el rol que se busca cambia y se redescriben como líderes, ¿no? Con un enfoque a negocio, tanto en relación con el talento como siendo proactivos para anticiparse y encontrar soluciones de mejora y nuevas oportunidades. Nina en el plano más personal, apuntando que serán útiles los idiomas, la vocación internacional,
competencia intercultural y sobre todo la empatía, que creo que esto es transversal ya en todas las profesiones, ¿no? Esa necesidad de mirar y ponerse en la situación del otro, pero en esta tienen todavía más cabida, ¿no? Y Juan Antonio, con este enfoque más técnico, ¿no? Con el nuevo concepto de removilización y esta actualización de conocimiento constante de los HR Global, y más ahora donde habrá que tener en cuenta nuevos aspectos esenciales como las políticas de cada país frente a la pandemia, los seguros médicos en materia de salud, la garantía de conectividad. Bueno, creo que estamos ante una de las profesiones que más cambios por la situación que estamos viviendo va a sufrir, y donde se requerirá una capacidad de adaptación a estos cambios, ¿no? Para dirigir esta orquesta que, como habéis comentado, al final ya no es un gestor, sino que ya es un director de orquesta, pero considero que esa resiliencia, eso es estar al día con todo lo que está pasando y adaptarse día a día a lo que viene, ¿no? Pues será muy útil. Luego recordar, por otro lado, a los asistentes que durante el día de hoy podréis encontrar la presentación y el vídeo completo publicado en el apartado noticias de la web, la bsmupc.edu. También podéis acceder en nuestro canal de YouTube a las más de 20 sesiones que hemos preparado durante este confinamiento, con contenido diverso alrededor de repensar el management. Y finalmente, invitaros este jueves, día 2, a las 4 de la tarde como hoy, queremos pensar en la educación, ¿no? Desgranando cuáles han sido los aprendizajes de la enseñanza actual para afrontar la manera de aprender en la enseñanza del futuro. Para ello debatiremos con Eduard Bayori, que es fundador de Escola Nova 21, y Manuel Jiménez, que es profesor del Departamento de Comunicación de la UPF y comisionado del rector en materia de comunicación y educación. Encontraréis toda la información en nuestra página web en el apartado de agenda. Nada más, muchas gracias a los 4. Seguiremos colaborando seguro y nos vamos viendo por aquí. Muchísimas gracias, Sonia. Muchas gracias. 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 Hasta luego. Gracias.